haciendo una reflexión sobre las cosas que necesitamos como cerrar en este año, finiquitar en este año, estaba mirando como un preparativo para el próximo año, cuáles fueron esas cosas que de repente este año no nos funcionaron de a mucho. No sé si a ustedes les pasa que cuando está llegando fin de año empiezan a hacer cuentas, ¿verdad? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Y fundamentalmente, ¿cuál fue la razón por la cual las cosas no funcionaron? Amén. Meditando en eso, me di cuenta que una de las cosas por las cuales este año, conforme a lo que habíamos establecido, un año de estar rendidos para avanzar, no pudimos avanzar más de lo que Dios hubiese querido, y estoy hablando de mí, y estoy hablando de mi familia en particular, fue por algo que se llama temor. Dile a la persona que tienes a tu lado, el temor. El temor nos paraliza. Y yo me di cuenta, porque el Señor empezó a hablarme toda esta semana que pasó, y yo me di cuenta que el temor, que es algo totalmente conceptual, que es algo subjetivo y que es algo intangible, es una de las cosas que más nos paralizan. ¿Cuántos creen eso? Cuando digo que es intangible, que es algo subjetivo, me refiero a que el temor no puede salir a agarrarte por el cuello para ahorcarte, ¿verdad? Porque el temor es un concepto, y es un concepto que nosotros tenemos sembrados en el corazón y que tenemos sembrados en la mente. Los hebreos decían que el corazón es el lugar donde se encuentran los pensamientos, donde se encuentran las emociones, donde se encuentran las ideas. Para los hebreos el corazón era una sola bolsa. Entonces ahí ponían la mente y ponían el corazón como tal, las emociones como tal. Y el Señor dice en su palabra que de toda cosa guardada, ¿qué dice allí? Que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Lo que quiere decir que nuestro corazón es tan importante mantenerlo y reservarlo, porque allí se producen muchísimas cosas. Allí se produce el temor. Y el temor, insisto, es una de las cosas que paralizan. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta el domingo? Y el Señor, estuvimos ayer sábado. ¿Cuántos vinieron el ayuno de ayer sábado? Fue una bendición tremenda el ayuno de ayer. Y precisamente este fue el tema que trajo el Señor. Y el Señor me confirmaba que entonces este era el tema que tenía que tratar con la iglesia en esta tarde. Así que te quiero decir que el temor es algo número uno que vive en nuestras ideas y se alimenta de nuestras emociones. Escucha eso. El temor es algo que vive en nuestras ideas y se alimenta de nuestras emociones. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Levanten la mano los que han sentido miedo alguna vez. Todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Y creeríamos que el miedo es algo que solamente está reservado para las personas que son de repente inseguras o personas que les está pasando algo. Pero el miedo, el temor, es que algo demasiado generalizado. Es que algo que nos ocurre en todo momento. No sé cuánto les ha pasado que de repente una mañana amanecen y sienten como un susto raro. ¿A cuánto les han tenido esa sensación? Que dicen, oye, yo tengo como un susto y no sé por qué tengo como este susto, ¿verdad? Y eso es temor. Y resulta que el temor es algo totalmente satánico. El temor no es de Dios. El temor es algo que paraliza y que el enemigo ha venido usando para paralizar, ojo aquí, a su iglesia. Y por eso es tan importante que nosotros hoy entendamos que Dios nos quiere hacer libres del temor. ¿Cuántos dicen amén? Como psicólogo, yo tengo la oportunidad de atender a mucha gente y mucha gente viene y me presenta el temor con otros nombres. Hay gente que me presenta el temor con el nombre de ansiedad. ¿Cuántos han sentido ansiedad alguna vez? La ansiedad es el temor a no poder controlar una situación. Esa es la ansiedad. Tú te pones ansioso cuando sientes temor de no poder controlar algo. Cuando algo se te está saliendo de control y tú sientes que la cosa está perdiendo el control, te da ansiedad. Pero la ansiedad finalmente es temor a perder el control. Así que la gente viene y me dice, doctor, o me dice, pastor, estoy teniendo mucha ansiedad. Me siento muy ansioso, pero finalmente eso es temor. Finalmente es temor a perder el control. Sea consciente o sea inconsciente, ese temor, esa ansiedad está allí en tu corazón y te está deteniendo.
Otras personas me presentan el temor como celos. ¿Cuántos han sentido celos alguna vez? El celo es satánico, ¿sabes? El celo es temor a perder la persona amada, a no llenar sus expectativas, a que otro sea mejor que tú. Eso es el celo. Y así que nosotros muchas veces podemos presentar el temor como celo. Pero celo está diciendo que te hace sentir inseguro de que tú puedes cumplir las expectativas de la persona que está contigo. Es ese temor a no llenar ese lugar que te entregaron. Hay personas que, por ejemplo, sienten celos totalmente infundados y están todo el tiempo como cazando fantasmas, ¿no? Y si de repente ven una mujer bonita, entonces se ponen pila porque entonces el esposo la va a mirar. O si ven un tipo pinta, entonces el esposo se pone pila porque la esposa la va a mirar. Y es temor a no ser la persona que llene las expectativas. Otra forma de presentarlo es la inseguridad. ¿Cuántos se han sentido inseguros alguna vez? Amén. La inseguridad es el temor a hablar en público, a iniciar un proyecto, a tomar decisiones. Y yo decía esta mañana que en esta es una de las que yo pudiera encajar perfectamente. Yo algunas veces he sido inseguro. Y yo contaba esta mañana que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo pedir favores. Y yo normalmente le digo a mi esposa, mi amor, hazlo tú porque tú eres buena para eso. Adriana es buenísima para pedir cosas. De verdad, o sea, ella es buena para pedir un chance, ella es buena para pedir ayuda, ella es muy buena para eso. A mí me cuesta trabajo y normalmente es carapelada, dice el pastor. Pero ¿sabes una cosa? Yo me di cuenta, meditando en el Señor, me di cuenta que esa inseguridad y que yo mandaba a mi esposa adelante como ve, tú, hazlo tú. Era un tema de inseguridad, era un tema de temor y aún era un tema de orgullo. Y el temor se enmascara tanto en la inseguridad como en el orgullo. Cuando somos muy orgullosos, ¿verdad? Muy altivos, finalmente lo que hay es temor. Temor a quedar expuestos. Temor a mostrar que tenemos una necesidad. Temor tal vez a pedir ayuda y que te digan por qué la estás pidiendo. Temor a mostrar una fachada que tú no quieres que la gente vea. Es temor encubierto y temor que nos está haciendo daño. Amén. Otra forma de presentar el temor son los problemas de estima, los problemas de autoestima. Los problemas de estima son temor a no encajar, a no tener un lugar, a no ser suficiente. ¿Cuántos han tenido alguna vez problemas de autoestima? Que se han sentido que tienen un problema de estima. Y eso es temor a no encajar, temor a no ser aceptado, temor a que tú no tengas un lugar en alguna parte o con algunas personas. Y normalmente eso nos hace inseguros. Entonces que empieza a haber una mezcla entre una y otra cosa. Empieza a ser inseguro, algunas veces orgulloso, algunas veces celoso, algunas veces inseguro. Y finalmente todo corresponde a lo mismo, al miedo. Otra forma que me han presentado el temor es la depresión. La depresión, escucha esto, es el temor a la vida. La depresión es el temor a vivir. Yo tengo muchísimos casos de gente con depresión. Y cuando vienen me dicen, pastor, es que a mí me da miedo hacer tal cosa. Me da miedo vivir. Me da miedo enfrentar esta circunstancia. Yo prefiero no hacerlo. Esa es la depresión. La depresión, además, es un temor a estar solo. La depresión además es un temor a las emociones. Hay gente que tiene mucho temor a quedarse solo. Hay gente que siente mucho temor a lo que está sintiendo. Y dice, yo me siento mal, no entiendo lo que siento. Y eso es depresión. La depresión es un temor encubierto. Y me daba cuenta que es una forma adicional de presentar el temor. Otra forma es la opresión. La depresión es el temor a vivir, la opresión es el temor a la muerte. Y la opresión es espiritual. La opresión normalmente viene como resultado de todas las anteriores. Así que, ¿cuántos han sentido alguna vez opresión? Que sienten como un peso aquí, como algo aquí en el pecho que les está oprimiendo. Eso se llama opresión. Y normalmente eso es espiritual. La opresión es temor a la muerte.
La opresión es temor a a una enfermedad, por ejemplo. Eso es opresión y normalmente es espiritual. Claro, también tenemos el temor generalizado, al que nosotros llamamos miedo, que de allí viene la palabra fobia. Temor, algunos le tienen miedo a las cucarachas. Yo contaba esta mañana, yo conozco por ahí algunos que le tienen miedo a las cucarachas, algunos varones grandotes pues, y le tienen miedo a las cucarachas. Ese es que el miedo, y musculosos. Ese es que el miedo generalizado. Miedo a las cucarachas, miedo a los ratones, miedo al sol, miedo a la lluvia. Ese temor generalizado finalmente también produce en nosotros esclavitud. E incluso algunas enfermedades físicas tienen su raíz en el temor. Todas las enfermedades psicofísicas, la gastritis, la migraña, lo que tiene que ver con los aspectos renales, el asma, todas esas enfermedades tienen un asiento en las emociones, un asiento en el temor. Job, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, quiero que me acompañen ahí. Job, capítulo 3, versículo 25, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: lo que yo siempre había temido me ocurrió. ¿Qué era lo que? Mira lo que dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Job estaba diciendo: lo que siempre había temido, eso me sobrevino. Eso fue lo que me ocurrió. Lo que me aterrorizaba, eso me vino. Y sabes una cosa, y esto no es un pensamiento animista, ni metafísico, ni ninguna de esas cosas. Las cosas en el reino de Dios no funcionan que tú digas va a pasar, va a pasar, va a pasar, y pasan. Eso no funciona de esa manera. La fe solamente es en Dios. Amén. Pero lo que sí es verdad es que cuando nosotros tenemos temor, le estamos entregando poder al enemigo para que él haga en nuestras vidas. Porque el enemigo, el diablo, él tiene el poder, el imperio del temor y de la muerte. Y por muchos años ha podido habernos tenido presos y esclavizados a un temor. Y por eso cuando estamos temiendo por algo, probablemente podemos ver que eso puede ocurrir en nuestras vidas. La raíz de todos estos problemas entonces pudiéramos decir que es el temor. Y cuando yo miraba esto desde esta perspectiva decía: wow, Señor, hay tantas cosas y el temor es tan extenso. Al ver todas estas características, que definitivamente yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes pudiéramos decir que alguna vez no hemos sentido temor o que no lo estamos sintiendo en este momento. Pero Dios quiere que nosotros seamos libres del temor. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros tengamos una vida en libertad, porque este es un asunto entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Te voy a explicar cómo pasa esto. Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo 14, versículo 26. Estoy leyendo, insisto, en la Nueva Traducción Viviente. Esta escena todos la conocen. Es la escena de Pedro caminando sobre las aguas. El contexto de esta escena ocurre que acababa de ocurrir o de suceder un milagro increíble. El Señor acababa de multiplicar los panes y los peces. Había una multitud que tenía hambre, el Señor tuvo compasión, los alimentó, tremendo milagro. Ellos estaban cansados, querían irse a descansar y el Señor les dice: adelántense, móntense en la barca, crucen a la otra orilla, adelántense, espérenme allá y ya yo les alcanzo. Ese es el contexto de lo que está pasando. Ellos están cansados, ellos están desanimados y vas a ver cómo tiene esto sentido. Mira lo que dice, versículo 26, capítulo 14 del libro de Mateo. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿cómo dice ahí que quedaron? Quedaron aterrados. ¿Cuál era la emoción que había en esa pequeña barca con los discípulos? ¿Cuál era la emoción que estaba? Era miedo. Estaban aterrados. Y llama la atención pensar que la razón del miedo de estos que estaban allí en la barca, de los discípulos, ¿cuál era? El objeto del temor de ellos, ¿cuál era? ¿Qué era lo que les producía miedo? Venía Jesús caminando por las aguas.
¿Qué era lo que le estaba produciendo miedo a ellos? Le estaba produciendo miedo el mismo Dios. Escucha esto. Ellos pensaron que Jesús era un fantasma, pero llama la atención que lo que les estaba produciendo miedo era el mismo Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos a Dios como un fantasma? Y el objeto de nuestro temor, y no temor reverente a Dios, que es honra, sino miedo a Dios, hace que nos alejemos de Él. Hay gente que por miedo, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse, porque piensa que es indigno, porque piensa que Dios lo va a castigar, porque piensa que Dios le va a mandar un rayo y lo va a acabar, y se alejan de Dios en vez de acercarse a Él. Y ojo acá, porque esa clase de miedo con Dios no va. Dile al que tienes a tu lado, ese miedo no va. Al Señor hay que tenerle temor, pero temor reverente, de honra. Esa palabra temor hacia Dios es honra, es reverencia a Él, no miedo. A Dios no se le tiene que tener miedo. Sigue diciendo acá, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo. Tengan, ¿qué les dice ahí? Tengan ánimo. Así que en este primer momento el Señor está equiparando al temor con un tema de ánimo, con un tema de emociones. Lo que quiere decir que cuando nuestro ánimo está bajo, nos llenamos de temor. Lo que quiere decir que cuando estamos llenos de temor, nuestro ánimo también se afecta. Por eso les estoy diciendo que la depresión, que la ansiedad son y tienen un asiento en el temor. Son un tema de emociones que están generando que nosotros nos llenemos de temores. ¿Qué pasa cuando tenemos temor? Cuando tenemos temor no queremos hacer las cosas. Nos desanimamos, nos deprimimos, sentimos que no somos capaces, ¿verdad? Y cuando sentimos que no somos capaces, estamos también haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón incapaz a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces que el Señor les dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí, le está diciendo el Señor. Yo sé que alguien necesita escuchar eso en esta tarde. Dios está aquí. Amén. Dios no se ha ido a ningún lugar. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. Y si estás pasando por un momento difícil, el Señor te dice, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué dice allí? Se aterrorizó. Ojo, no fue un miedito lo que le dio. El tipo se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Me encanta cómo lo dice esta versión. El Señor Jesús, no solamente equipara el temor a un problema de ánimo, sino que equipara el temor a un tema de falta de fe. Le dice, tienes tan poca fe. Y me encanta cómo dice esta versión, ¿por qué dudaste de mí? Le dice Jesús. Otras versiones dicen, ¿por qué dudas? O ¿por qué dudaste? Pero esta versión dice, ¿por qué dudaste de mí? Le dijo Jesús. Me has visto hacer milagros, me has visto multiplicar los panes y los peces, me has visto sanar enfermos. ¿Por qué ahora dudas de mí? ¿Por qué tienes miedo? Cuando él lo reprende y le dice, hombre de poca fe, dice la versión Reina Valera, ¿por qué te llenas de miedo? Le está diciendo, ¿por qué quitas tus ojos de mí? Porque en el momento en que tú quitas los ojos de Jesús, te llenan de temor. Amén. Cuando tú estás pasando por una circunstancia difícil o por una circunstancia que te parece que tú no puedes controlar y quitas tus ojos de Jesús, en ese momento sobreviene el temor. Porque estás tratando de hacer algo sin Dios. Y sin Dios dice la palabra en Juan capítulo 15 que no podemos hacer absolutamente nada. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Lejos de Él nada podemos hacer. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Amén. Lo que le pasó a Pedro fue que empezó a ver las circunstancias y se llenó de temor. No porque las circunstancias que estuviesen allí,
se llenó de temor fue porque dejó de confiar en Dios. Y por eso el Señor le dijo: ¿por qué pierdes tu fe? ¿Tienes tan poca fe? ¿Qué pusiste tus ojos en la circunstancia? ¿No acabas de ver que vienes caminando sobre las aguas? ¿No acabas de ver que el milagro está ocurriendo bajo tus pies? Es que Pedro no se lanzó al agua y se sumergió. Pedro venía caminando sobre las aguas, pero cuando empezó a ver las circunstancias se hundió. Y Dios quiere decirnos en esta noche: tú necesitas caminar con mayor fe y tienes que dejar el temor a un lado, porque yo te he demostrado que he estado contigo todo 2017. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que Dios ha estado con nosotros? Y si ahora, rematando el año, algo no está funcionando, no te preocupes. Él no se ha ido a ningún lugar. Él está allí con nosotros. Amén. Entonces pudiéramos decir que el mismo Señor Jesús equipara el temor, lo equipara a un tema de estado de ánimo y lo equipara a un tema de falta de fe. Lo que quiere decir que si nosotros queremos echar el temor fuera, tenemos que aprender a trabajar en nuestras emociones y tenemos que empezar a confiar en Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Él, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay tanta gente dentro de la palabra de la Biblia que tuvieron temor. Gedeón, por ejemplo, fue uno de los casos que estaba lleno de miedo. Le dijo al Señor: Señor, yo soy el más pobre de mi familia. Soy de la tribu más pobre, del pueblo más pobre. Así que, mejor dicho, se puso una estaca en el corazón. Soy el más pobre de la familia más pobre, del pueblo más pobre de Israel. Yo no sirvo para lo que tú me estás llamando. Excusas que hablan del temor. Moisés le dijo al Señor: Señor, si yo soy tartamudo, ¿qué voy a decirle yo al faraón? Lo estaba diciendo un hombre que se había criado allá con el faraón. El profeta Jeremías le dijo al Señor: yo soy muy pequeño, yo soy muy niño. El Señor le dijo: yo voy a poner mis palabras en tu boca. No vas a hablar por tu boca, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Isaías también tuvo temor. Elías tuvo temor. Se metió en una cueva después que había peleado contra 400 profetas falsos. Después le tenía miedo a una mujer y se metió en una cueva. Tremendo. ¿Cómo nosotros algunas veces podemos derribar gigantes y al otro instante estar metido en una cueva lleno de temor? Y ese ha sido el plan del enemigo toda la vida. Y el Señor quiere que nosotros dejemos de temer. Amén. Porque el temor nos mete bajo la cobertura de un imperio de muerte. Dile eso a la persona que tienes a tu lado. El temor nos mete bajo un imperio de muerte. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Estoy leyendo la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, se está refiriendo a nosotros, hechos de carne y de sangre, el Hijo también, ahora se está refiriendo a Jesús, se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Reina Valera dice: quien tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? ¿Quién dice allí? El diablo. Pero dice que el Señor Jesús se hizo hombre, porque solamente haciéndose hombre y muriendo como hombre podía vencer la muerte, podía vencer al que tenía el imperio de la muerte, porque hasta ese momento todo el mundo vivía atemorizado. El autor de Hebreo les está hablando del pueblo hebreo, un pueblo que estaba acostumbrado a vivir bajo la ley. Y la ley en sí mismo podía producir temor, porque en esa época una mujer, por ejemplo, que encontraran adulterando, la apedreaban y la mataban. Era una ley que estaba sostenida por el temor. Era temor a no desagradar a Dios porque me voy a ir para el infierno o porque me van a matar. Hoy día nosotros estamos en una dispensación diferente. Hoy día nosotros estamos viviendo para Dios por gratitud y porque le amamos. Hoy día nosotros no tenemos que andar caminando
con miedo a pecar porque nos vamos a ir para el infierno. Tenemos que tener más bien temor reverente, honra por el Dios que nos ha dado la vida, amor por el Dios que está con nosotros. Pero entonces dice que Jesús murió en la cruz y cuando Él resucitó venció la muerte eterna. Amén. Y nos ha entregado a nosotros libertad. Reina Valera dice, para aquellos que siempre han vivido en servidumbre. ¿Sabes que el temor nos hace esclavos del diablo? Cuando tú vives en temor te vuelves esclavo del diablo. Y sigue diciendo acá, versículo 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Únicamente haciendo eso nosotros seríamos liberados del temor a la muerte, del imperio de la muerte. Ahora yo te digo una cosa, si hay un emperador de la muerte, entonces hay un emperador de la vida, y el emperador de la vida se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El que nos ha dado vida en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10, me encanta ese versículo. Siempre que puedo trato de meterlo en una enseñanza, porque habla del propósito de Dios y habla del propósito del diablo. Dice del diablo, Juan capítulo 10 verso 10, dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el imperio de la muerte. Pero dice que Dios vino a traernos vida, pero vida en abundancia. Entonces tú tienes delante de ti la vida y la muerte y tienes que escoger dónde quieres estar. ¿Bajo un imperio de muerte o bajo un imperio de vida? ¿Quieres vivir en temor o quieres vivir confiadamente? ¿Cómo quieres vivir? Es la pregunta de esta tarde. ¿Quieres vivir que no puedes salir ni a la calle porque estás pensando que te va a pasar algo? ¿O quieres vivir confiado de que Dios está en control de todas las cosas? Amén. Ayer me impresionó, ayer estuvimos en el desfile de Pablo Hoff, fue increíble lo que pasó allí. Yo creo que ni Charo ni sus hijas se imaginaban que Dios iba a traer tal respaldo. Nosotros íbamos en el último carril orando, cubriendo, y yo vi tantos ataques del enemigo. Carros que se querían meter, carros que querían torpedear todo. Había una mujer que hace parte de la junta de padres de familia. Esa mujer se paró allí y yo la veía como un ángel de Dios. Él se paraba y le decía a los carros, tú no vas a entrar, tú tampoco. ¿Sabes? Yo decía, nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada. Yo la vi, de pronto hay una calle que entra y da la vuelta, esa calle que está la calle que es un bolsillo. Esa mujer se fue corriendo de ese lado y salió por el otro lado para que ningún carro pasara. Y yo decía, Señor, esa es la actitud que tenemos que asumir como hijos de Dios. A veces nosotros nos volvemos muy espiritufláuticos. Ay, Señor, vamos a orar, Padre, para que tú hagas algo, Señor. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia y que son los agresivos los que lo arrebatan. Hay momentos que nos tenemos que parar firme y decir, no le tengo temor a nada. Y al que se venga para encima, métanle un coñazo porque el Señor nos respalda. ¿Sí me hago entender? Hay momentos que tenemos que pararnos firmes, que no podemos vivir con temor a que nos van a hacer algo porque nosotros somos cristianos y tenemos que tirárnoslas de bobos. No es así. El Señor está con nosotros. Tenemos a Jehová de los ejércitos con nosotros. ¿Sí me hago entender? Dios nos dice que nos guardemos del pecado. Dios nos dice que tengamos una vida en santidad. Pero Dios nos dice que dejemos que la gente pase por encima de nosotros. Y a veces vivimos con temor y nos escudamos tras la idea de que somos cristianos. Y eso no está bien. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Por eso soltamos la política, por eso soltamos el gobierno, por eso soltamos la economía, soltamos la educación, y ahora Satanás está haciendo fiesta en esas áreas. Hasta ahora la iglesia está reaccionando y está diciendo, ¿qué hemos hecho? Le soltamos todo eso, nos metimos en las iglesias a orar y le dejamos que el diablo hiciera fiesta en el mundo. Pero nosotros tenemos que tomar las armas que son por el Espíritu, como dice la palabra, y tenemos que salir a hacer lo que nos corresponde. Tenemos que dejar de vivir en temor, porque el temor sencillamente nos tiene esclavizados, y Dios quiere que nosotros vivamos siendo hombres y mujeres libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres conocer cuál es la clave entonces para vivir en esa libertad?
La clave está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Acompáñame allí. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice allí? Son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dígale al que tiene a su lado: usted no ha recibido un espíritu que lo esclavice al miedo. No lo ha recibido. Nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. No. El espíritu que está sobre nosotros es un espíritu de vida, es un espíritu de poder. Amén. Y dice aquí: en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Ese es el pedacito que no nos gusta y es el que nos llena de temor. Pero te voy a mostrar 4 cosas aquí que dice este texto que son la clave para vivir en libertad. Número 1, no somos esclavos. Dile a la persona que tienes a tu lado: no somos esclavos. Tú no eres un esclavo. Número 2, somos hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre el esclavo y el hijo. El esclavo no tiene nada, no tiene herencia. Eso es lo que Satanás ha querido vendernos. Satanás nos sopla: hey, tú no puedes. Pero el Señor dice: tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia. Amén. Y los hijos tienen herencia. Número 2, somos herederos. Y la herencia de Dios es todo lo que existe, todo lo que está creado. ¿Tú sabías que tú eres dueño de la tierra? Amén. La tierra nos pertenece. La Biblia dice que aún la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los animalitos, el mar, todo. Yo cuando ayer iba por la Santander y veía cómo el mar se está viniendo con ese ímpetu, yo decía: Señor, aún la naturaleza está reclamando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo nos pertenece como hijos de Dios, como herencia que tenemos para cuidarla, para ser administradores de ella. Amén. Y necesitamos entender que somos herederos del Señor. Eso nos hace vivir por fuera del temor. Y número 4, y yo diría más importante, debemos aprender a participar de sus padecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos aprender a participar de sus padecimientos. Esto es lo que nos llena de temor. Pero quiero decirte algo. Nosotros quisiéramos todo el tiempo vivir en la gloria de Dios. Nosotros quisiéramos vivir todo el tiempo en el placer y que todo sea risa. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo: tranquilos, yo he vencido el mundo. Amén. La Biblia dice que la casa que está fundada sobre la roca, podrán venir los vientos intempestuosos, podrán venir los ríos, las tormentas, pero esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Jesús nunca dijo que nosotros no tendríamos aflicciones. Él lo que prometió es que estaría con nosotros en medio de ellas. El Señor dijo en su palabra que mientras atravesábamos el valle de sombra de muerte, no tuviésemos temor alguno porque Él estaba con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento de vida. Amén. Tenemos que aprender que lo único que provoca en las circunstancias difíciles es que nos volvamos más fuertes. Amén. Lo único que provoca es que nos volvamos más fuertes. Tenemos que aprender a aceptar que aún si la muerte viene, porque el Satanás nos vive diciendo: te vas a morir. Aún si la muerte viene, la muerte física, ¿sabes una cosa? Lo único que pasaría es que nos encontraríamos con el rey más rápido.